K. Es conocido que la genealogía de una familia puede gratificarse estableciendo correspondencias analógicas con la figura de un árbol en el cual el tronco y la raíz corresponden a la estirpe ascendente y las ramas a los distintos linajes que descienden del tronco principal. Como ejemplo, representamos en la figura 3 a la familia de Mengano, hermano de Perengano e hijo de Montano, quien a su vez desciende del tronco hiperbóreo de los Villano. Con todo lo útil que parece ser esta analogía para determinar los ascendentes de un linaje, el grado de parentesco o la proporción de una herencia, la misma es, sin embargo, insuficiente desde el punto de vista estratégico. Para demostrarlo nos basta señalar el carácter estático de hecho inalterable que presenta el esquema un árbol genealógico es, como el árbol vegetal que lo representa, un hecho concreto e inmodificable, pues se refiere fielmente a sucesos ya acontecidos. Tal es la opinión corriente. Siendo el esquema inmodificable, la insuficiencia se pone de relieve cuando Mengano, por ejemplo, se plantea la pauta estratégica de aumentar la influencia que la herencia de los Villano ejerce sobre sí mismo. De la analogía con el árbol no se deduce cómo sería esto posible. Mengano no puede ser rama y tronco al mismo tiempo. Si es rama, no es tronco. Si es Mengano, la herencia sanguínea de la estirpe. Villano es la que muestra el esquema, una cuarta parte de la sangre original. Con esta analogía no hay pues solución. El que nació rama no puede crecer hasta ser tronco y su función segura es quedarse cómodamente en su sitio. Puede superarse la insuficiencia del esquema recurriendo a otra analogía, no convencional esta vez, pero antes vale la pena aclarar que un árbol genealógico constituye la descripción elemental de un arquetipo psicoideo llamado arquetipo familiar. El árbol genealógico representa entonces a la superestructura del hecho familiar, la cual evoluciona hacia la entelequia del arquetipo familiar. Pero una familia se define por los miembros vivos que exhiben cada época más que por el pasado de su linaje, porque todos los parientes vivos son una expresión concreta del proceso arquetípico. Pongamos un ejemplo. Observamos el árbol del estirpe Villano. Descubrimos que en 1910 vivían 19 parientes de esa sangre. Los 19 parientes, todos y cada uno de ellos, son expresiones concretas del arquetipo familiar. Son pruebas o ensayos evolutivos que el modo biológico del proceso requiere para concretar la entelequia del arquetipo familiar. Toda familia o linaje tiende hacia la entelequia de un arquetipo familiar particular que es a su vez hipóstasis del arquetipo Manu. Y todo Virya en el seno de su propia familia evoluciona inevitablemente en ese sentido. No se puede escapar al proceso reaccionando externamente, por ejemplo, abandonando a la familia, recluyéndose, ignorándola, destruyéndola, etc. Aunque todos los parientes hayan muerto y solo sobreviva un Virya, el arquetipo familiar continuará el proceso a través suyo. El único camino que tiene el Virya perdido para evitar la evolución es interior, pasa por la sangre y conduce hacia el pasado. Y ya explicamos suficientemente cómo debe buscarse este camino interior en el recuerdo contenido de la mine. Pero Mengano ha comprendido también que prosiguiendo en su papel de rama, solo consigue evolucionar en el sentido del arquetipo familiar. Mirando hacia atrás, comprende que desciende de una estirpe más pura, hiperbórea, y se plantea el problema de recuperar una herencia que se encuentra en el pasado. Como del árbol genealógico no se evidencia cuál puede ser la solución, según dijimos,
Mengano decide acudir a la sabiduría hiperbórea, cuyas enseñanzas afirman que la sangre pura es el único continente de la herencia hiperbórea. Para la sabiduría hiperbórea, un esquema analógico a partir de la sangre pura no debe variar topológicamente del árbol genealógico ya visto, pero en lugar de un árbol considera que la sangre es equivalente a un río cuyo cauce principal lo constituye el tronco del árbol genealógico y cuyos ríos y arroyos afluentes o tributarios se encuentran representados por las ramas. Profundicemos en esta nueva alegoría. Al mirar ahora la figura 3, vemos al río Villano, al cual llegan numerosos brazos, afluentes entre los que se destacan los ríos Sutano, Montano y Mengano, conectados de tal manera que cada uno canaliza el caudal del anterior. Pero el caudal de los ríos es análogo a la pureza de la sangre. El río Villano, por representar una sangre hiperbórea más pura, tiene consecuentemente un caudal mayor, cualidad que se aprecia en la figura 3 al observar el gran ancho de su cauce, y Mengano, el viria que buscaba el camino inverso de la sangre pura, aparece en la alegoría como un simple arroyo de caudal reducido. Vistas las cosas de este modo, el problema de Mengano no parece ser ahora insoluble, pues se reduce a la obtención de un aumento de caudal, y eso siempre es posible en una alegoría hidráulica. Podemos plantear el problema estratégico de Mengano en términos analógicos del sistema hidráulico, preguntando: ¿qué se debe hacer para aumentar el caudal del arroyo Mengano y en lo posible llevarlo a igualar el del río Villano? Antes de responder, vale la pena destacar que el caudal, por correr en sentido inverso, va de Mengano a Villano, de manera que la solución no está, como podría pensarse ligeramente, en ensanchar el cauce. De allí que la única solución que existe para este problema sea sumar los caudales de los restantes ríos al cauce del arroyo Mengano. Para clarificar completamente esta solución hidráulica, consideremos solamente el arroyo Mengano y los ríos Montano y Sutano, los cuales se hallan conectados uno a continuación del otro, es decir, en serie. El Mengano se conecta por el ancho con el Montano, o sea, CD con EF, y el Montano con el Sutano también, GH con JI. La solución al problema exige alterar esta conexión entre cauces por el ancho y reemplazarla por una unión longitudinal con el fin de sumar los caudales. La disposición teórica para los tres cauces considerados ha sido dibujada en la figura 5. Allí se aprecia que los cauces están ahora conectados longitudinalmente en paralelo. El Mengano, por ejemplo, ha quedado unido al Montano por las orillas CV y EH. El resultado final es un nuevo Mengano de caudal muy superior debido a la adición de los caudales de los ríos Montano y Sutano. Continuando con este procedimiento y luego de añadir al Mengano todos los demás ríos afluentes, es teóricamente posible igualar el caudal del río Villano, dado por finalizado el problema. Y dejemos por ahora la analogía hidráulica y volvamos al problema estratégico del viria Mengano. ¿Qué conclusión cabe extraer de la solución hidráulica? ¿Qué significa para el viria Mengano sumar los caudales? Para responder hay que transferir la solución hidráulica al plano genealógico concreto de la familia de Mengano. En ella los ríos equivalen a parientes cercanos o lejanos, y la suma de caudales significa que Mengano deberá incorporar en sí mismo a sus parientes, sumar a su propia sangre, la sangre pura de los demás miembros de la familia. Parece una locura, pero corresponde preguntar: ¿es esta solución posible?
Según la sabiduría hiperbórea, sí, y el intento que cada viria realiza para hacer efectiva tal solución es lo que se denomina prueba de familia. Hay un momento de transición en la vida del viria cuando deja de estar perdido, pues ha tomado conciencia del gran engaño, pero aún no se ha orientado y por lo tanto no está completamente despierto. En este difícil trance, lo importante es descubrir la propia identidad que está sepultada bajo múltiples máscaras o personalidades. Se hace necesario ante todo distinguir aquella parte de sí mismo que trasciende al proceso del arquetipo familiar. Para conseguirlo hay que realizar dos cosas. Por una parte, se debe buscar en la sangre el recuerdo del origen, la herencia hiperbórea, y por otra, lograr la reintegración del arquetipo familiar cuyos pedazos están esparcidos por el mundo en la forma de parientes de sangre. La prueba de familia tiene por objeto conceder ambas cosas para que el viria supere la transición y encuentre una primera orientación. Pero si bien la prueba de familia apunta a favorecer el descubrimiento del yo verdadero en cada uno, y es cierto que este descubrimiento puede buscarse por otro camino donde la prueba no puede ser superada por ningún otro método, es con respecto a la determinación de la capacidad de amar. Recordemos que queríamos saber cuándo resulta posible al viria emplear las técnicas sexuales del tantrismo sin peligro, y que la sabiduría hiperbórea nos dijo: no debes amar con el corazón a la mujer de carne. Hemos sabido también que el amor hacia la mujer de carne guarda relación con el proceso del arquetipo dama. Y por último dijimos que el viria occidental en la mayoría de los casos padece tal confusión que es muy posible ignore su propia capacidad de amar, y con ello ignore también cuándo corresponde seguir la vía tántrica. En este caso, la conclusión de la prueba de familia es definitiva, pues la misma le indicará si debe seguir amando a la mujer de carne o ya está en condiciones de amar a Kali. Ya sabemos lo que se espera de ella, ahora debemos conocer en qué consiste la prueba de familia. Ante todo, digamos que dicha prueba es absolutamente personal desde el momento que apunta a reforzar la individualidad del viria, y por eso tiene que ser practicada por cada uno en particular, cualquiera sea su situación familiar, desde el viria que está solo en el mundo hasta aquel que es un retoño de una familia prolífica. Todos deben partir del principio de que la prueba solo le interesa a él, es personal, interior y hasta secreta. Solamente con tales condiciones de intimidad y respeto por sí mismo puede afrontarse la prueba con posibilidades de éxito. Por otra parte, hay que dejar en claro desde el principio que la prueba de familia no es inspiración moral, es decir, no salva ni condena a nadie, solo determina el grado de dependencia existente con respecto a los procesos arquetípicos y posibilita en todo caso reducir tal dependencia. Esta aclaración vale porque nadie más que el viria podrá evaluar el resultado de su prueba personal, y si el mismo fuese negativo, queremos anticipar que de nada le valdrá engañarse. Por la vía del tantrismo solo hallará amargura y es posible que arruine su salud y la de su pareja. J. Presentemos ahora la prueba de familia. Todo viria que intente esta prueba debe comenzar por una indagación preliminar. ¿Cuál es mi familia? Apuntando a conocer de dónde procede su linaje hiperbóreo. La sabiduría hiperbórea aporta dos leyes que deben ser contempladas al dar la respuesta. Primera ley: la herencia hiperbórea de la sangre pura se transmite por vía materna. Esta herencia puede fácilmente anular el proceso del arquetipo familiar de la estirpe materna.
La respuesta a la indagación por la familia arranca en primer término, entonces, por el linaje materno. Segunda ley, los arquetipos familiares transmiten sus rasgos por herencia genética. Si la herencia hiperbórea de la madre es fuerte, predominará la herencia genética paterna y por lo tanto el arquetipo familiar del linaje paterno será quien domine en la intensidad del proceso. Pero si la herencia hiperbórea materna es débil, entonces las herencias genéticas de ambos padres están repartidas tal como enseña la genética. Al indagar por la familia de acuerdo a la segunda ley, figurará el linaje paterno en segundo término. La indagación considerando estas dos leyes debe referirse en un principio solamente a los familiares que han vivido o viven contemporáneamente con la propia generación, especialmente los parientes cercanos, aquellos con los que se ha convivido y que más fuertemente nos han influido o afectado. En segundo lugar, después de esta determinación, la indagación caerá sobre los antepasados, pero solo si se ha sorteado la prueba de familia con los parientes contemporáneos. Cuando se ha respondido a la indagación y se tiene bien presente cuáles son los parientes a quienes se va a referir la prueba, debe afrontarse esta con la mente puesta en el concepto de que cada pariente es efectivamente otra expresión del arquetipo familiar. Si no se ha comprendido esta simple verdad o no se la acepta, es inútil intentar la prueba. Cumplida la indagación preliminar y teniendo presente el concepto apuntado, puede efectuarse la prueba de familia. Ella consiste en localizar las relaciones externas que nos vinculan con nuestros parientes. Una manera de describir la operación de la prueba sería decir que se trata de interrogar sobre dichas relaciones externas. Pero ello no es del todo exacto. Antes bien, se trata de disponer la mente para conocer cuáles son las relaciones cuestionadas. Si tenemos en claro qué es lo que deseamos conocer, la respuesta brotará inmediatamente en nuestra conciencia sin necesidad de recurrir a razonamientos o planteamientos lógicos. K. Para tener en claro qué es lo que conocemos, lo que deseamos conocer, podemos recurrir a los siguientes conceptos. A. Por relación externa nos referimos a las de orden afectivo, sentimentales o emocionales, estando excluidas en una primera consideración aquellas relaciones puramente nociológicas que proceden de saber que el árbol genealógico es un hecho fáctico. En otras palabras, todos sabemos qué es un tío, un padre, un hermano o un primo. No nos referimos a tales relaciones estructurales al considerar a nuestro tío, padre, hermano o primo, sino a lo que sentimos por ellos. B. Toda carga afectiva es evidentemente un contenido interno propio de la esfera psíquica, porque entonces denominamos externa a la relación afectiva con los parientes, porque la existencia de afectos entre parientes que comparten un mismo arquetipo familiar es puramente ilusoria y porque el sostén de esa ilusión está radicada en el mundo exterior. Debemos distinguir, pues, entre los verdaderos afectos que sentimos hacia otras personas o cosas y la relación afectiva externa que creemos experimentar por nuestros parientes de sangre. Vamos a explicar cómo se origina esta confusión. Es claro que toda carga afectiva procede de una relación sujeto-objeto establecida a partir de las diferenciaciones del yo. Por efecto de la objetivación, cualquier cosa es susceptible de poseer una carga afectiva asociada a la que en muchos casos no será posible separar de la cosa misma.
pero el virya se halla normalmente inserto en una superestructura de hecho cultural a donde desempeña su papel dramático y de donde recoge sus vivencias externas que en mayor o menor medida constituyen relaciones afectivas internas. Si el objeto de atención es otra persona que también integra la superestructura, el enfrentamiento de la estructura cultural propia y la del prójimo produce una relación afectiva mutua que se denomina kármica, porque es transferida desde el inconsciente colectivo y personal al inconsciente colectivo universal, es decir, a la psicoesfera donde se plasma como relación entre arquetipos psicoideos y desde donde causa posteriores efectos kármicos. En el drama de la vida, un virya puede amar u odiar a otro, o ser amado u odiado por éste, y atribuir a tales relaciones afectivas el carácter de un vínculo concreto, dado que las mismas son consistentes y efectivas dentro de la superestructura. Si existen, puede comprobarse su existencia y hasta generan futuras reacciones kármicas, y que la relación de odio o amor con el prójimo constituye un vínculo concreto. No podrá negarse, pues la misma implica el peso de la carga afectiva sobre la conciencia cada vez que ésta se refiere al prójimo. ¿Ocurre lo mismo con los parientes de sangre? Suele creerse que sí, pero enseguida veremos que no es así. En primer lugar, recordemos que todo afecto debe estar referido a un objeto afectivo, el cual se ha diferenciado y con el cual se ha establecido una relación. Pero siendo los parientes expresiones de un mismo arquetipo familiar, pueden considerarse objetos afectivos tal como lo es una persona cualquiera a la cual se ama u odia. La sabiduría hiperbórea afirma que un pariente de sangre es un objeto en la misma medida que lo es el yo cuando interroga qué es el yo y se coloca como objeto de su propia interrogación. En ese caso, el yo realiza una reflexión, un desdoblamiento sobre sí mismo con el fin de observarse nociológicamente, pero por más efectiva que parezca la objetivación de sí mismo, el resultado de la inspección será siempre subjetivo, imposible de verificar por nadie más que el yo reflexivo. Por eso, al objeto producido por la reflexión del yo sobre sí mismo, lo denominamos ilusión. Ahora bien, según la sabiduría hiperbórea, los parientes de sangre son reflexiones del arquetipo familiar y por lo tanto en ese sentido también les corresponde el calificativo de ilusiones. En todo caso es a la relación afectiva y aún cognoscitiva que creemos existe entre nosotros y nuestros parientes de sangre a la que cabe calificar rigurosamente de ilusoria. Sé, por supuesto, que es muy difícil trascender la barrera de esta ilusión, pero nadie dijo que pasar de virya perdido a virya despierto fuese tarea fácil, y podemos asegurar que no se haya independizado del proceso evolutivo de los arquetipos familiares verá muy dificultada su orientación estratégica, pero tal independencia no se adquiere negando el problema, es decir, rechazando o ignorando la función estructural de la familia, sino simplemente tomando conciencia de la situación y afrontando la prueba de familia. El primer obstáculo para aceptar que los parientes no son verdaderos objetos afectivos lo constituye el hecho de que estos parientes aparezcan efectivamente como objetos del mundo exterior, y ante tal presencia concreta, la afirmación de que se trata de meras ilusiones parece carecer de fundamento. Pero la realidad es esta: nuestros parientes, como nosotros mismos, son verdaderos objetos para el prójimo. Los parientes entre sí son expresiones de un mismo sujeto, el arquetipo familiar, y ninguno puede considerarse objeto del otro como no sea a título reflexivo.
Un segundo obstáculo que impide acertar el carácter ilusorio de la objetividad familiar procede de un fenómeno denominado realimentación por captura mutua. Este fenómeno, característico en los procesos evolutivos de arquetipos familiares, es el responsable de la creencia en relaciones externas afectivas entre parientes de sangre. Para comprender su comportamiento, recordemos lo que dijimos páginas atrás sobre los arquetipos Manu que sostienen la superestructura de un hecho cultural. El hecho cultural se desarrolla impulsado por una gran potencia, lo note o no el observador, y en esta marcha hacia la entelequia, la superestructura toma lo necesario para su perfección y rechaza aquello que le es inútil u opuesto. De la misma manera procede el arquetipo familiar, pues mediante los miembros de la familia intenta acomodarse en la superestructura, ocupando los sitios que le dejan libre las relaciones kármicas y adaptándose a los procesos evolutivos del Manu. Es así como los parientes vienen a desempeñar un papel determinado en el drama de la vida del que no se deben apartar bajo pena de ser excluidos de la superestructura, lo que implicaría que el arquetipo familiar dejase de evolucionar a través de los parientes expulsados o desencarnados. Para cumplir con sus papeles determinados, los parientes no tienen que sospechar que todos son expresiones de un único arquetipo y por el contrario deben establecer relaciones externas entre sí, a menudo apasionadas y dramáticas, según convenga a las direcciones kármicas de las superestructuras, con el fin de afirmar a los parientes en sus papeles y de confirmar la ilusión de sus existencias objetivas y diferentes. El arquetipo familiar produce el fenómeno de la realimentación por captura mutua. Ya sabemos cómo se produce la captura al enfrentar la estructura cultural propia con la superestructura para conocer los arquetipos psicoideos que sostienen a los objetos culturales externos, modifican el relieve de los mismos, favoreciendo la proyección sobre los objetos exteriores de las premisas culturales interiores. Por eso, todo acto cognoscitivo de un objeto exterior es en realidad el reconocimiento o conciencialización de un objeto interior proyectado en el mundo. Allí comienza la captura, pues la exteriorización de los objetos interiores implica la participación en los procesos evolutivos de la superestructura, su integración al hecho cultural. Este efecto es buscado por los arquetipos psicoideos para obtener la energía que emplean en su desenvolvimiento. En resumen, los arquetipos psicoideos se alimentan, toman energía para su evolución de las estructuras culturales, los vidyas, que logran capturar en la superestructura. La captura mutua se produce cuando dos parientes enfrentan en el marco dramático de una superestructura sus estructuras culturales con el fin de tomar conocimiento recíproco de sí mismos. Aquí, el arquetipo familiar, que es psicoideo, efectúa una doble captura por ser ambos parientes expresiones de su propio proceso evolutivo. Supongamos que los parientes son Mengano y su hermano Perengano. Mengano mira a Perengano como objeto cultural y proyecta sobre él una imagen interior, pero ha sido el arquetipo familiar mutuo quien adaptó a Perengano como el espejito de la alegoría para recibir la proyección efectuada por Mengano, y lo hace con criterio kármico para que la relación externa establecida entre Mengano y Perengano se adapte al drama de la vida, o sea, al proceso Manu de la superestructura. Mengano reconoce que es odio lo que siente por Perengano. Esa relación hace posible que la mayor potencia de un objeto, Perengano, integrado en la superestructura, capture a la estructura cultural de Mengano en el proceso del arquetipo psicoideo que evoluciona en el objeto. Producida la captura, todo arquetipo se alimenta de energía tomada del sujeto capturado,
pero en este caso el arquetipo que sostiene al objeto, perengano, sostiene también al objeto, mengano, y la energía que toma de mengano para desarrollar la entelequia de perengano es su propia energía realimentada. Si consideramos que perengano ha mirado también a mengano como objeto cultural y de ese examen concluye que experimenta piedad, podremos comprender que recíprocamente el arquetipo familiar realimentará energía de perengano hacia el proceso evolutivo de mengano. Ha ocurrido entonces un fenómeno de realimentación por captura mutua, el cual tiene el fin de crear entre los parientes la ilusión de las relaciones externas, afectivas. El proceso de los arquetipos psicoideos en la superestructura constituye un drama para quienes están sujetos de él y deben representar un papel. Y en ese drama los parientes de sangre tienen que comportarse como si verdaderamente fuesen individuos particulares para asegurar el desarrollo de la trama. Por eso ignoran que todos son uno y creen que entre ellos existen verdaderas relaciones afectivas. Pues, ¿qué son ese odio de mengano y esa piedad de perengano sino la ilusión en los vínculos afectivos externos que ocasiona la doble captura? Es como si alguien ordenase a su mano izquierda que pegue a su mano derecha y un testigo que viese solamente las manos afirmase que la mano izquierda agrede a la derecha. Las manos no actúan separadas, aunque las apariencias indiquen lo contrario, pues forman parte de una misma estructura orgánica y obedecen ambas al cerebro, del mismo modo que los parientes, aunque crean odiarse o amarse, no actúan separados, pues forman parte de una misma superestructura familiar y obedecen todos al proceso del arquetipo familiar. Dijimos que la prueba de familia consiste en localizar las relaciones externas que nos vinculan con nuestros parientes. Y en los comentarios precedentes quedó en claro que las relaciones externas son los afectos diversos que guardamos hacia ellos y que tales afectos constituyen una ilusión. Con estas aclaraciones y recordando que interrogación en nuestro concepto no se refiere a una construcción lógica, sino a una disposición psíquica para conocer, podemos decir también que la prueba de familia consiste en responder a la interrogación ¿qué siento por mi pariente Albano? En forma de interrogación quizá resulte más accesible la prueba de familia al occidental habituado a pensar racionalmente, siempre y cuando se recuerde que la interrogación apunta a averiguar la existencia de las relaciones externas. L. Teniendo en cuenta lo que dicen la primera y segunda ley, puede afrontarse la prueba de familia interrogándose sobre los parientes seleccionados en la indagación preliminar, es decir, los contemporáneos. El procedimiento de la prueba es el siguiente. Pregunta: ¿qué siento por tío Albano? Respuesta: odio o amor o cariño, etc. O una suma indefinible de afectos. No importa en principio la calidad del afecto. Si existe un afecto de cualquier tipo, significa que el proceso arquetípico ha establecido ilusoriamente una relación kármica. En ese caso, el Virya no debe seguir adelante con el tantrismo y debe tener cuidado al emprender las otras vías de liberación hiperbóreas, pues aún no está preparado para iniciar la búsqueda del centro. Pero de la analogía establecida entre la familia y la red hidráulica de los ríos, se extraía la conclusión de que el arroyo Mengano puede aumentar su caudal hasta aproximarlo al del gran río Villano, sumando con el suyo los caudales de los restantes ríos afluentes. Esta conclusión se traducía analógicamente afirmando que el Virya Mengano podrá purificar su sangre
hasta el grado de igualar a su antepasado hiperbóreo villano, en la medida en que consiga reintegrar en sí mismo el arquetipo familiar cuyos pedazos en la forma de parientes de sangre están esparcidos por el mundo. Si es posible reintegrar al arquetipo familiar, habrá que comenzar por eliminar aquello que constituye la ilusión de la separación, o sea, las relaciones externas. La prueba de familia permitirá localizar las relaciones afectivas con los parientes. La identificación recíproca hará posible reducirlas. Antes de explicar la manera de reducir las relaciones externas, haremos una advertencia. Comprendemos que resultará difícil a muchos virias que tienen parientes por quienes experimentan sentimientos de desprecio o repugnancia aceptar que los mismos forman parte de una sola entidad en la cual también están incluidos. Si tal fuese el caso del viria perdido, quien al afrontar la prueba de familia descubre que todo un universo de pasiones le liga con sus parientes de sangre, a él le dice la sabiduría hiperbórea que nada le impide continuar evolucionando dentro del plan del demiurgo. Si sus pasiones le atan a la ilusión y no se siente capaz de superarlas, inútil es que aguce el oído, pues jamás escuchará el canto de los idas, ni su espíritu acudirá desde el origen en el recuerdo de sangre. La sabiduría hiperbórea, por otra parte, no impulsa al viria a que deje de sentir afectos por sus parientes, sino por el contrario le aconseja aceptar la amarga realidad de que ellos forman parte del mismo y de que es un deber reintegrarlos a sí mismo por la identificación recíproca. Si esta maravillosa reintegración tiene lugar, los parientes que amamos ya no estarán afuera, sino adentro, a donde siempre podremos encontrarlos, ya que no morirán como los parientes externos, que son una mera reflexión del arquetipo familiar. Claro que junto a ellos estarán los otros, aquellos por quienes no profesamos afectos positivos, y también muchísimos parientes antepasados a quienes no recordamos, pero que representan antiguos ensayos, pruebas evolutivas, aspectos involucionados del arquetipo familiar. M. G. La identificación recíproca es el método de reducción afectiva de la prueba de familia. Por la prueba localizamos, por ejemplo, determinados afectos hacia tío Albano. Esos afectos crean la ilusión de la individualidad de tío Albano e impiden su reintegración interior. Para reducirlos solamente es necesario identificar la relación exterior que liga a tío Albano con nosotros, o sea, una identificación recíproca. Es evidente que este método tiene por finalidad anular la realimentación por captura mutua, luego de reducir las relaciones exteriores entre los parientes. Conocemos por la prueba la relación afectiva hacia tío Albano. Recíprocamente debemos indagar ahora cuál es la relación afectiva que tío Albano mantiene con nosotros. Para ello tendremos que practicar la empatía con tío Albano, situarnos en su lugar con respecto a nosotros y experimentar como si verdaderamente fuésemos tío Albano los sentimientos que éste siente para con nosotros. Naturalmente no podrá hacerse sin gran esfuerzo y nadie dijo que fuese fácil, pero tendrá el notable efecto de anular nuestras propias relaciones exteriores con tío Albano. Por supuesto, una empatía semejante que resultaría casi imposible de experimentar con un extraño a nuestro linaje no es tampoco tan difícil entre miembros de una misma superestructura familiar.
Si la identificación recíproca tiene éxito, si hemos logrado mirar hacia nosotros de ese tío Albano y hemos identificado los sentimientos que ligan a este con nosotros, entonces comprobaremos admirados que al mirar nuevamente a tío Albano se han reducido nuestros propios afectos hacia él cuando no han desaparecido totalmente y la ilusión de la separatividad ha cesado. Las relaciones externas se han anulado mutuamente. Pero tío Albano continúa viviendo en el mundo. ¿Qué veremos al mirar su rostro ahora que han desaparecido las relaciones afectivas exteriores mutuas? ¿Volveremos a sufrir la captura en la estructura cultural de tío Albano? No se volverá a producir la captura porque no hay diferencia entre tío Albano exterior y tío Albano interior, o si se quiere, hay identidad arquetípica entre nosotros y él. Luego de la prueba de familia, al mirar el rostro de los parientes reintegrados, como en un espejo, reconoceremos en ellos aspectos de nosotros mismos, perfiles ignorados hasta entonces, pero que innegablemente sabremos encontrar en nosotros. H. Solamente cuando el Virya ha reintegrado una porción considerable del arquetipo familiar, puede decirse alegóricamente que ha aumentado el caudal de su sangre pura. El camino hacia la mutación está ahora abierto porque al diluirse la ilusión de los 1000 rostros familiares, cesan también las cadenas kármicas. El proceso del arquetipo familiar apunta hacia el futuro. Allí está su entelequia. En cambio, el camino inverso de la reintegración, recién comentado, equivale a invertir el proceso y marchar hacia el gran antepasado hiperbóreo, aquel que conoce el secreto de la caída porque ha sido el protagonista quien también se llama el gran engañado. Con él habrá de enfrentarse tarde o temprano el Virya que sigue el camino de la sangre pura, y de esa confrontación suprema surgirá la verdad primordial. Entonces el Virya, como un volcán de emoción derramado en una cascada de pasiones milenarias, se arrojará a sus pies para quitar las cadenas del engaño, los grillos de la traición y restaurará en sí mismo el linaje extraterrestre de los Siddhas hiperbóreos. Dice la sabiduría hiperbórea: recuerda siempre que tu familia es árbol y río a la vez. Por eso se dice que el gran antepasado está en las raíces de la sangre pura. Allí deberás buscarlo, remontando inversamente la corriente del río ancestral o bajando por unas ramas que son también rostros hieráticos, espejos de ti mismo. Él te está esperando desde siempre, pues tu llegada significa su liberación. Pero ten cuidado cómo te presentas ante Él, no sea que su rostro te aterre y retrocedas neciamente. Recuerda que Él está allí porque ha caído y por eso su rostro muestra el estrago de antiguas y terribles pasiones. Oh Virya, Él solo podrá liberarse si tú le miras y sostienes su mirada. Pero esa mirada significará tu muerte. Oh Virya, nada te será ocultado ahora que conoces el secreto del árbol y del río. Si al verle morirás, pero sí, al verle morirás, pero resucitarás en él, cuando ya liberado, gire su rostro hacia el origen, porque tras las espaldas del gran antepasado se encuentra el origen primordial al cual, por un misterio de amor, él se vio privado de volver desde que comenzó el tiempo del dolor y el sufrimiento. Muerto y vuelto a nacer, al resucitar tú, resucitas al gran antepasado,
y queda soldada la espada que fue quebrada en los orígenes. Tú y el gran antepasado vuelven a ser uno solo, como siempre fueron sin saberlo, y por eso al marchar hacia el origen, muerto y renacido, eres un iniciado de la sangre pura, un caballero del Grial, un Sida inmortal, un divino hiperbóreo, un guerrero de Lucifer, el gallardo señor. Un gran secreto conoces, oh Viria, el del árbol y el río familiar, si eres intrépido y audaz, pero también humilde y desapegado, y no temes comprobar tu propia miseria, entonces este gran secreto te conducirá hacia el Vril.